una especie de relanzamiento en el caso tuyo. Bueno, después de creer, estaba pensando, un poco después, ¿no? Estaba pensando, oh, de repente la Biblia no es cierta, ¿no? Que son mentiras, que alguien ha escrito, que como sabemos que realmente pasó todo esto y ¿A qué altura más o menos? Sí. ¿30 años? 18 tal vez, 18, un poco después de convertirme. Y iba así como una flor, siempre pienso como una flor sacando las petales, ¿no? Eso no es, me quiere, sí. No me quiere. Así, pero eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Y después llegué al punto, ¿resucitó de veras Cristo? Sí. Creí de todo corazón que sí. Así que de ahí, bueno, si Él resucitó, entonces esta es verdad. Y ya se recompuso toda la flor. Y esa fe, esa devoción a Cristo, ese temor a Jehová, ¿es el que nos inculcan a nosotros tal cual? ¿O tú crees que el que nosotros recibimos es demasiado estructurado, conceptual? No. Y no llega tan... son cosas diferentes, ¿no? Entonces, tú tienes que aprender las verdades de la Biblia. Tienes que tener instrucción en la Biblia, pero eso de creer, no creer es una relación personal con Cristo, no es nada que no puedes enseñar a alguien para que sea creyente. El de ser o no ser creyente es algo entre Cristo y la persona. Es muy íntimo. Muy íntimo y muy individual. Una persona puede ir a la iglesia toda su vida, puede leer la Biblia todos los días, puede hacer lo que quiera, pero sin aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, no es creyente. Bueno, yo diría, porque y después de eso, todo eso de la iglesia, de lo que haces, de cómo te vistes, esas cosas no son las cosas importantes. La cosa más importante es el hecho de llegar a Cristo personalmente. Eso no se puede hacer por medio de un colegio, por medio de una iglesia. Creo que ese es sí personal. Yo siento que a mí me sería muy difícil, imposible probablemente, dejar de ser yo lo que siento en aras de aparentar o de dar una imagen ante mis padres, ante los más cercanos, o de repente ante mi familia, mi hijo y mi mujer de repente, y acudir a la Alianza Cristiana para que cada domingo aparezcamos como una familia unida, y sin embargo de repente yo veo alguien que se acerca y se voltea la cara, ¿no? O sea, está bien vivir una especie de amor hacia Dios y sin embargo y detestar a alguien, ¿no? Sí. Claro, yo no estoy juzgando, pero me parece tan incoherente eso. Sí, pero la cosa es que uno se no convierte, pero no llega a ser perfecto. Son cosas así. La Biblia dice que poco a poco, grado por grado, Dios nos convierte a la imagen de su Hijo, pero ese es durante los años, ¿no? Y somos todavía con pecados y con la naturaleza. Muy imperfectos. Sí, entonces falibles. Sí, pero y cometemos errores y hacemos cosas malas y etcétera, etcétera, pero es más bien para pasar tiempo con Cristo. Él poco a poco va cambiando la persona, pero no, al convertirnos no debemos tratar de ser otra persona. Debemos tratar de ser la persona que Cristo ha creado, que no es
igual como otra persona. Él nos ha creado a cada uno diferente, ¿no? Con los dones que tenemos, con la personalidad que tenemos. El hecho es que tenemos que dejar todo el ser a Cristo para que Él haga lo que Él quiera. Yo soy de los que digo que yo soy más amigo de la verdad, sí, de alguna verdad, que de mis amigos. O sea, si a algún amigo yo le tengo que decir, sabes que esto no me parece y hasta acá nomás, porque la verdad, pues, hace pena, ¿no? Entonces, yo iba un poco a eso, es decir, hay gente que trabaja su imagen personal ante la sociedad, sí, bajo de repente una iglesia, una comunidad religiosa, evangélica, ¿sabe Dios? Construye de repente la imagen de director, de headmaster, llámale, ¿no? Como gusto, de profesora o de instructor, o de... pero siento que lo que hablábamos un poco en el trayecto de ayer, si en mi devenir, en mi cotidianeidad, en mi día a día de profesional, de amigo, de persona, no desenvuelvo, no desarrollo todo aquello que viene de Dios, no sé qué estoy haciendo, solamente estoy creando una imagen, pero en realidad, yo sé, somos falibles, no somos perfectos, pero el vivir esa incoherencia me parece que es mediocre. Y que no se corrija, y seguir trabajando para esa imagen, en realidad yo disfrazo mi creencia y sigo trabajando para esa imagen social, o sea, cómo me ven. Me preocupo más de cómo me va a ver la gente, de mi relación con Dios. Entonces la cosa es que si uno pasa tiempo con Cristo todos los días leyendo la Biblia y si estás orando en comunicación con Dios y pidiendo que Él te haga ver las cosas que deberías hacer, no deberías hacer, así poco a poco vas aprendiendo. Y esto, yo creo que Cristo es mucho más, ¿qué diría? No suave, sino Él acepta nuestras debilidades más que nosotros aceptamos las debilidades de los demás. ¿No? Entonces a veces nosotros somos muy duros, intolerantes con los demás porque hay cosas que la gente hace y debemos luchar por lo que está bien, por lo que hace la iglesia, etcétera. Pero hay una parte de la Biblia donde dice Pablo en una de sus cartas, ¿por qué estás criticando a otro creyente? Estás criticando el siervo de otra persona, ¿no? No es realmente esto de criticar a otro creyente. Bueno, hay un cierto límite. Hay que decir, si un creyente está haciendo algo mal, como robar, cosas así, hay que reaccionar. Hay que actuar. Sí. Hay que intermediar. Pero otras cosas, muchas veces hay que dejar que es Cristo que lo corrige. Porque si nosotros tratamos de corregir a otro creyente, de repente nosotros no somos mejores que el otro, ¿no? Vamos a ser dioses muchas veces, ¿no? Sí. Y una consulta con relación a la misión. ¿Cómo la tomaste? ¿Como algo, o sea, fue un proceso o fue una decisión así casi instantánea? Bueno, tenía la idea de que Dios quería que fuera al extranjero. No quería en nada ser misionera, nada. Así que intentó primero ir con una organización OM, se llama, ¿cómo es? VSO, Voluntary Service Overseas, que no es creyente. Fui, tuve la entrevista y todo, y después
tenía la idea de que pensaban que era demasiado creyente para ir. Para ellos. Sí, estaban diciendo, y vas a tener que estar predicando en la esquina. No. Y bueno, eso falló, no me dieron lugar donde trabajar con ellos. Y después estaba diciendo, bueno, sí, ok, voy a ir como misionera, pero no con la Free Church, porque sabía cómo eran las misioneras de la Free Church. Bueno, muy estructurado. En mi vista, sí, pero realmente no los conocía bien. Pensé las expectativas tal vez de los demás, porque, bueno, entonces dije, bueno, muy bien, voy a ir al extranjero como misionera. Y había una escuela en el sur de India para los hijos de misioneros. Les escribí a ver si necesitaban profesora del francés. Y dejé mi trabajo, la casa y todo para que encontraran otro profesor, y no contestaba la escuela, y intentaba toda la región donde trabajaba, intentaron encontrar otro profesor y no pudieron. Fueron a los colegios donde salían recientemente los nuevos profesores, no había nadie, pusieron publicidad en los periódicos, nadie venía. Y por fin el director me llamó y me dijo, no podrías quedarte más. Y le dije, bueno, ya no me ha contestado el colegio en la India, sí, no está bien. Y justo la semana después llegó una carta de la India, sí, por favor, ven, porque necesitamos un profesor del francés. Y ya te había comprometido. Ya terminó la oportunidad. Pero tenía todavía la idea de que tenía que ir. Y por fin, todo el tiempo me decía, bueno, yo soy profesora de secundaria en el Perú, las mujeres no pueden enseñar a los chicos en secundaria. Eso cambió justo antes de que llegara yo, pero así era. Según la ley, sí, según la ley, las mujeres no podían estar enseñando a los chicos en secundaria. ¿Según qué ley, perdón? Algo así, porque era... ¿Una ley del Estado? ¿O no, te refieres a una ley de la iglesia? No, un precepto, era aquí en el Perú. Sí, local más bien. Sí, porque no había que tener colegios distintos para hombres y mujeres. Yeah. Y que también para los hombres tenía que ser hombres que les enseñaban. Y yo estaba diciendo, bueno, ya, no puedo ir, pero por fin me decidí, bueno, si Dios quiere que vaya, Él va a hacerme capaz de enseñar en primaria también. Entonces, a esas alturas tú ya habías asumido tu... Solo para que después conversemos con tranquilidad. Aquí estoy grabando sonido. Sí, okay. Esta cámara te está tomando a ti. Sí. Esta cámara lo está tomando él. Y esta cámara lo está tomando los dos. Okay. O sea que así ahora converses con tu libertad. Me olvido de las cámaras. Sí. A esas alturas ya habías asumido entonces tu papel de misionera. Bueno, habías asumido el papel de ir a trabajar como creyente en otro país. Ajá. Misionera para mí era algo así... ¿Muy elevado? Sí, que... Mucha responsabilidad. Una persona que trabajaba como pastor, digamos. Y para mí... Predicando. Sí, lo que bueno. decías ayer, que tenía que buena parte de su tiempo predicando el evangelio. Bueno, pensaba que mi rol era ser profesora, no era ser predicador. Y además era tu pasión y vocación, eso lo sentías naturalmente. Sí, creo que, por ejemplo, en Escocia, en aquel entonces, no sé ahora, pero misionera, qué bien, etcétera, etcétera. Y eso no era así, pues lo que estaba haciendo. Estaba yendo como creyente, como profesora, para trabajar lo mejor que podías dar de ti, ¿no? Sí. A ti te movía entonces, debo entender en un primer momento, o sea, muy joven,
y ya después eso fue evolucionando, Sí. el hecho de o sea, intercambiar cultura, conocer, ir a encontrarte con una cultura muy distinta y tratar de dar lo mejor de ti a esa Sí. cultura, pero también recibir mucho de ella. Sí. Eso era lo que te impulsaba. Bueno, hubo una cosa que me sorprendió, ¿no? Era que cuando decía a mis amigos creyentes que iba a ir al Perú, ay, qué bien, ay, qué sacrificio, etcétera, etcétera. Cuando hablaba con mis amigos que no eran cristianos, me decían, ay, excelente, ¿cómo has podido lograr eso? Nosotros también queremos ir. Yo estaba pensando, hay algo un poco raro aquí, ¿no? Que los cristianos piensan que es un sacrificio y los no creyentes piensan que es una oportunidad. En realidad era una oportunidad, ¿no? Para ir a conocer. Lo veían desde un punto de vista más Sí. turístico, ¿no? Supongo ellos, sí. Profesional. Antropológico. Sí, pero todo el tiempo que estuve, yo diría que estaba más cerca a Dios aquí en el Perú que en Escocia, porque habían tantas cosas diferentes que sabía que no podía salir de la casa sin orar, sin tener Dios a mi lado. Mientras que en Escocia vuelves a ser muy flojo. Claro. Piensas, bueno, yo puedo hacerlo, es nada más que ir a mi trabajo, eso puedo hacer yo. Y el que en realidad nadie puede hacer si uno quiere, como creyente, trabajar bien por el Señor. Hay que hablar con el Señor, pedir su ayuda, escuchar lo que Él está enseñando. Entonces, sí, yo sabía, estando aquí, estaba muy contenta, sabía que estaba donde tenía que estar. Te sentías en el hábitat en el que habías soñado estar, sí, ¿no? Con esos retos que te... Sí. No, pero probablemente... me acuerdo una vez que estuve por el mercado, creo, por Jesús María, y había un joven que estaba vendiendo gaseosas y como hacían así para hacer un ruido, para que estaba... llamando la atención. Sí, y sentía, ay, qué contenta estoy de estar aquí. Sí, no sé, sabía que... Esas cosas que uno dice son unas nimiedades, sin embargo eso me llena, ¿no? O sea, sí. Y eso no sucede allá, obviamente, son cosas muy curiosas, muy culturales, propias de acá. Eso de llamar al pasajero, Sí, eso no tenemos. O pedir rebaja, discutir eso. No, tampoco. esas cosas tampoco. Nunca era muy buena en pedir rebajas. Te daba vergüenza siempre. Sí. Te sentías Bueno, al principio no lo hacía. Después de estar aquí algún tiempo estaba mucho mejor. Ay, Señor, no hay apita, por favor. Pero ahora no. Al regresar esta vez me da un poco vergüenza porque en aquel entonces estaba cobrando aquí, ¿no? Entonces, pero ahora la renta que tengo allá en libras esterlinas, entonces cuando veo la gente vendiendo, siempre digo, no hay otro precio para no ser así como tonta, ¿no? Claro. Pero después no quiero bajarlos demasiado. Sí. Trata de ser lo más justa que puedes dentro de... Sí. Ayer hemos conversado después de la ceremonia muchas cosas Sí. irrelevantes de nosotros, pero otras cosas que creo que trascienden lo meramente amical del momento y que tienen que ver con la institución, con ese San Andrés, con el que nosotros nos fuimos siendo ya casi adultos y con el que crecimos como profesionales y tuvimos en mente hasta hace poco, ¿no? Y hablo en pasado, todo lo que digo en pasado, porque le dije ayer a Edward algo que lo sentí en plena ceremonia. Yo sentía que hasta ayer duraba el romance que nosotros habíamos tenido con el San Andrés, y que de 100 años más un minuto aparecía otro escenario, era otro San Andrés, eran otras perspectivas, otros seres humanos, otras personas, con otros horizontes, muy ajenos a los nuestros. Y yo le dije a Edward,
siento que se nos acabó la ilusión hasta acá y no tenemos nada, tenemos muy poco contacto con este nuevo San Andrés, ¿no? Que no lo sentimos nuestro, que no lo sentimos San Andrés. De repente es muy radical el punto de vista, sin embargo te comento así abiertamente lo que le dije a él y él me dijo... ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son las cosas que han cambiado? Yo te decía en el trayecto de ayer que siento que en el Perú hay gente capaz. Sí. Y aquella gente capaz, le llamo yo aquella que suma varios atributos, como es el ser efectivamente un buen profesional, sí, coherente, técnica y humanamente con el comportamiento que tiene, con el comportamiento social, pero también ético, pero que además tenga mundo, tenga sabiduría, sí, que haya viajado, haya salido, haya contrastado nuestra cultura con la ajena y venga a recoger aquello que aprendió de fuera, hacer una simbiosis, una mezcla con lo que tenemos acá y ser efectivamente el líder que una institución tan importante lo requiere. Yo de verdad que no, por las experiencias que hemos tenido más recientemente post Fraser, sí, incluido Florit, no hemos sentido que ningún headmaster o director haya estado a la altura de... Yo por lo menos particularmente siento que no, y creo coincidir por lo menos con Edward y varios de nosotros y tal vez la mayoría, ¿no? Un ser humano con las calidades humanas, que incluye la fe en Dios, okay, sí, ¿no? Los principios, la ética, pero además sabio, criterioso, no de ser tan drástico, ¿no? Como el papá que, bueno, sí, sino tener la sabiduría de Salomón y decir, sí, hay que ser práctico, no hay que ser tan duro, hay que evaluar, ¿no? Sí. No quiero alargarme en la respuesta que te quiero dar, pero lo que quiero resumir es en realidad que siento que el peruano se pelea con el otro peruano por tonterías y hasta ahora no logra sacar adelante misiones, proyectos de esta índole, de esta importancia. Siento que el San Andrés no es una iglesia. Yo siempre he considerado el San Andrés, como bien decía Edward ayer, coincido plenamente con él, que es una institución educativa, es un proyecto pedagógico, de formación humana, no es una iglesia, no es una alianza cristiana, no es un Betel, no es un Agua Viva, etcétera, ¿no? Y sentimos de alguna manera que el San Andrés se ha vuelto eso. Y con eso no comulgamos. Nosotros hemos disfrutado de libre albedrío, de la libertad que ustedes, los escoceses, algunos ingleses, los que manejaron el colegio antes, con mucho respeto vinieron a nuestra cultura, a respetar nuestra cultura, no a imponernos nada, sino a mostrarnos lo propio, lo que ustedes traían. Y nosotros hemos, con ese respeto existente, hemos, hasta los más traviesos, los más alumnos más aparentemente meos que no andaban por buen rumbo, lo recuerdan con entrañable nostalgia, ¿no? Saben que eso los ha formado, los ha marcado y lo aceptan, no reniegan de ello. Con decirte que en una reunión que tuvimos en un ambiente que no era precisamente tan tranquilo, sino era medio de estos en donde hay un poco de salsa, donde va la gente un poco media, ¿no? Alegre, pues a uno de los muchachos les ocurrió orar antes de cenar. Y a su estilo oraron y todo, y después compartimos. Impensado para mí en alguien que era tan, y que sigue siendo tan movido, ¿no? Sin embargo, esas cosas calan, ¿no? Y nadie se lo obligó, nadie se lo impuso. No lo hace por quedar bien, lo hace porque lo siente. Pero piensas que no es así ahora, que hay gente. Yo siento que la gente ahora lo hace porque forma parte de una iglesia, ¿no? Con mucho dogma, o sea, está en función de la iglesia. Siento que ese libre albedrío que yo percibo en ti, que tú querías tener,
no como la etiqueta de misionera, sino como la etiqueta de formadora, de pedagoga, de profesora, de querer dar lo mejor de ti como profesora, como profesional, y que eso de misionera te queda muy, no sé, medio incómodo, ¿no? A pesar de que eras creyente, que temías a Jehová, pero de alguna manera creo que nos parecemos, tenemos esa camiseta común de que queremos ser libres finalmente, libres en comunión con Dios, de serlo nosotros mismos, no dejar nunca de ser nosotros mismos por ceñirnos a un dogma, a una iglesia, y como te decía al inicio, comportarnos, pero para crear una imagen para quedar bien con el resto de personas, ni siquiera con Dios, sino con el resto de personas, y vivir así. Sí, pero no sé, a veces la gente, bueno, otros creyentes que van a actuar de otra forma que yo, de repente yo podría pensar que lo hacen para aparentar algo, pero en realidad ellos lo hacen porque así son. Entonces, a veces, ahora estamos fuera del colegio, de repente para los chicos que están dentro del colegio es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces de repente ellos sí están aprendiendo de la Biblia, pero igual... Así se están formando, ¿no? Sí, no sé. Creo que va a ser diferente, porque ahora la Free Church ya no está, ya ellos se han retirado. Que para mí es una lástima, pero ellos supongo que dijeron ya creo que hay siempre el temor aquí con nosotros en Bretaña, la idea de ser como imponer invasivos. Sí, imponer lo que nosotros queremos, pensamos y cómo actuamos, etcétera, en otra cultura, y ser así como en inglés la palabra colonial, todo es colonial, que se imponía la manera de vivir en otros países, en África, por ejemplo, aquí. Y la gente ahora tiene miedo de como eso. la propia India, ¿no? Sí. Con Gandhi. Entonces, sí, entonces ya ha ido mucho al revés, que ya no quieren ni meterse por si acaso, que están cambiando la cultura, etcétera, etcétera. Entonces por eso creo que piensan que ahora es mejor, que los peruanos son ellos que mandan, son ellos que toman todas las decisiones, etcétera. No sé, porque como digo, estoy en mi isla bien lejos de donde todo se decide y se hace. No, pero me parece súper pertinente lo que dices, o sea, hay que ponerme también tus zapatos y como alguien que viene afuera, tener ese temor de la etiqueta de colonialista que les impusieron a los españoles, a los británicos, a los franceses, ¿no? Y vienen otra vez acá hay valses criollos, o sea, que hablan de, los habrás oído alguna vez, con un reniego, ¿no? O sea, los españoles que los modernos dirán, pues yo no quiero eso, ¿no? No quiero ganarme ese pleito, yo siento distinto mi proceder, ¿no? Como profesional, como quiero acercarme, pero sin imponer, sin invadir, sin yo resolver todo, sino dejar que ellos resuelvan, ¿no? Entonces, para mí lo mejor sería tener así como el director, el subdirector, toda la junta, así peruanos, pero tener varios profesores tal vez no diría que deberían ser extranjeros, pero con las mismas ideas, ¿no? Que quieren colaborar como creyentes en la iglesia, en el colegio, ¿no? Pero con un alto nivel de enseñanza. Porque para mí lo más importante para Salvadores es un colegio, debe ser uno de los mejores colegios, no por
la pintura que tiene, pero por la enseñanza que da. Es eso lo que... No por la apariencia Sí. de poderoso, Sí, de rico, sino sí. por la... Para formar la gente. Que, por la potencia de su, sí, de su mensaje, sí, ¿no? De su que los método jóvenes que pedagógico. salen de ahí tienen el deseo de ayudar a los demás, el deseo de hacer lo mejor que puedan, el deseo de hacer las cosas bien y no a medias. sí, no estar así buscando llegar a un lugar por medios que no son completamente legales, cosas así. No hacer trampa. Sí, pero lo mejor, por supuesto, sería que conozcan al Señor en el colegio, porque una de las cosas que no chocó, pero cuando estaba en Escocia estaba un poco contra todas las tradiciones, etcétera, etcétera. Pero cuando vine acá vi la diferencia entre una cultura que no ha tenido generaciones de creer en la Biblia y con nosotros ya está cambiando porque estamos, como dicen, en una era de post-cristianismo. Ahora gente sí que hacen trampa ya, que mienten fácilmente, etcétera, donde antes no lo harían. Pero creo que lo que cualquier país necesita es fundarse en la Biblia. En la Biblia. Sí, la Biblia. Y antes en San Andrés era así, era la Biblia, no era para evangélicos, era para gente que querían estar ahí para aprender. Y la Biblia se enseñaba también. No sé cuáles son los números entre creyentes evangélicos, católicos, ateos, no sé. Pero creo que el colegio tiene que enseñar de punto de vista cristiano para todos sus alumnos, no importa de dónde vienen. Por igual. Sí. Pues yo creo que el peruano siempre extrañó el peruano que proviene de una familia ordenada, con principios, con un horizonte, siempre que tuvo la oportunidad de tener mundo, de interrelacionarse fuera del país con otras culturas, pues dijo a mi hijo yo lo quiero poner en un colegio con influencia británica, porque hay disciplina, hay orden, hay estructura, hay a dónde llegar, ¿no? Un punto muy claro. El peruano normalmente ha sido todo aquello que tú narras en la parte que te tocó en At the Roots of a Nation, ¿no? De Macpherson, desestructurado, dado a la trampa, a hacer el menor esfuerzo, un ser humano en formación, ¿no? En realidad una nación que se está construyendo todavía, ¿no? Y pues los padres era lógico que querían para sus hijos. Yo le he dado a mi hijo, o le puedo dar lo mejor que pueda, pero siento que el colegio va a hacer aún a mi hijo más potente como ser humano, sobre todo si es que es británico, ¿no? Si es que hasta que apareció el Markham y bueno, todos los demás, pero mientras estuvo el San Andrés era el colegio británico por excelencia hasta ese momento. Y yo recuerdo cuando niño mi madre me dijo, yo te pongo a ese colegio porque Dios está ahí, pero porque además son británicos y yo quiero eso para ti, quiero que seas un hombre recto y de bien, ¿no? Y te lo mereces además, porque para mí era un premio estar en San Andrés, ¿no? Y yo tomé a bien ese regalo.
traté de no ser nunca un alumno problemático, ni para mis padres, ni para los profesores, ni para nadie, ni para conmigo mismo, ¿no? Traté de dar lo mejor que pude, con escasos recursos en la familia, ¿no? Nosotros nunca fuimos muy pudientes. Terminé mi secundaria y ingresé a la Universidad Católica, una universidad muy renombrada acá, y agradezco a mis padres siempre el haberse preocupado por legar, vuelvo a decir una vez más, esa formación complementaria de casa en manos de un colegio que tenía semejante potencia, ¿no? En su momento, efectivamente, esa potencia nosotros la vimos en esos términos. Como bien dices tú, el alumno de ahora, del 2017 de San Andrés, puede ver a su San Andrés con el mismo orgullo que lo veíamos nosotros y hasta tal vez más, pero es su realidad, no es la nuestra, ¿no? La realidad de ellos es, nuevamente, de repente, basarse en la fe en Dios, en un colegio manejado básicamente por peruanos, mientras que nuestra época era una mistura, ¿no? Sí. Sin verlo a ustedes como colonialistas, como invasivos, todo lo contrario, más bien los recibíamos con mucho gusto de que nos ayuden, nos formen, nos den aquello que no lo íbamos a encontrar en Perú. Qué interesante, ¿no? Pero supongo que lo que los fundadores del colegio querían hacer era formar personas aquí en el Perú, peruanos, que podrían hacer un colegio así sin necesidad de tener, porque hay muchas cosas de la cultura peruana que es mucho mejor que la cultura británica. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la manera de tratar a la gente. Cuando estuve acá me chocó a veces, no tenía mucho que ver con otros británicos, ¿no? Pero en Navidad siempre en el teatro británico por Miraflores hubo así canciones de Navidad y sí, yo iba casi cada año, pero eran ahí británicos, pero su manera de tratarte era completamente diferente. En lugar de decir hola, buenas noches, ¿cómo está? ¿En qué le puedo servir? Etcétera. Me dijeron, ¿cuántos boletos? ¿Cuántas entradas? Así, ¿no? Y eso, y la manera de tratar a la gente, por ejemplo, cuando estábamos abajo, había gente que entraban, que saludaban al pasar. A veces eso, por donde vivo yo, eso sí pasa, pero no en otras partes. Claro. Y de incluir a la gente también en una reunión, todo eso, sí es una parte de la cultura peruana que nosotros no tenemos. Hay mucha gente muy solitaria en Escocia, ¿no? Porque la gente y eso de la familia, aquí uno busca estar con la familia, pasar tiempo con la familia. Hay algunas personas, se escucha de ancianitos que han muerto en la casa, son 2 meses y su familia ni lo sabe. Eso sí es otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces no hay que pensar que todo lo en Bretaña está bien y aquí mal, ¿no? Porque hay muchas cosas aquí que son mucho mejores que con nosotros. Pero no, sí. Para mí, para que el colegio siga, hay que haber mucha oración. Tiene que continuar a basarse en la Biblia y tiene que dar una educación que no es por lo que aparenta por afuera, pero trabajo duro adentro. Una consulta, ¿tú pensabas regresar en algún momento a Perú? Lo encontré tan difícil salir del Perú
al momento de salir pensé que nunca más podría regresar. Era para mí hasta meses, tal vez años después, casi no podía decir hasta luego a nadie porque estaba tan traumatizada en dejar toda la gente aquí. Y por los 100 años del centenario, ¿tampoco se te había ocurrido venir? Sí, estaba pensando. Pero como yo hago todas las cosas en último minuto, sí, estaba pensando ir. Siempre había dicho a mis amigos el año antes, y ellos venían al Perú. Y no vas a venir con no, es que probablemente voy el año que viene porque son los 100 años del colegio, etcétera. Entonces, sí, estaba pensándolo, pero no había llegado al punto de organizarlo. Y tu pelucho nos decía que tu primera reacción fue decir que no. Bueno, tal vez es algo de nosotros los británicos, pero yo estaba pensando, bueno, yo puedo pagar, no quiero que nadie más tiene que dar dinero para que yo venga, ¿no? Tal vez, no sé, lo encontramos difícil aceptar regalos. Y ahora, Sí. aquí, cuando ya estás acá, Sí. ¿cómo percibes, o sea, sientes algún cambio en esa forma de pensar? En mi forma bueno, estoy muy contenta de estar, muy contenta, y eso, cada persona aquí en Escocia les contaba, ¿sabes qué? Me han invitado. Ay, excelente, ¿sabes lo que está pasando? Ellos, sí, que para ellos es algo maravilloso. ¿Desde cuánto tiempo que no has estado? Y recuerdan de ti, ¿cómo es posible? Sí. Pero tú también tienes esa sensación como nosotros que ayer nos daba clase. Que ayer... Que todo ocurrió ayer, que no pasó tanto tiempo en realidad. Sí, igualito. Desde el momento de llegar, estar así, cuando ustedes vinieron a recogerme al aeropuerto, era como si los años no existían entre la salida y la llegada. Sí. ¿Y con este viaje tienes algún compromiso con la misión o lo estás disfrutando más No, allá? yo sola ya no tengo nada que ver con la misión. Pero he escuchado, a mí no me han dicho todavía, pero alguien me dijo, bueno, de repente ella nos va a dar informe de cómo va ahora en el Colegio San Andrés. Sí, probablemente voy a estar hablando en varias iglesias, pero no tengo ningún compromiso con la iglesia. Sí. ¿Y has encontrado diferencias en la gente peruana de antes y la de ahora? ¿Qué gente? ¿La del colegio, de la comunidad del colegio o en general el peruano? En el colegio, bueno, en ustedes, ¿no? No. Gracias. ¿Te refieres al peruano en general? Claro. Sí. Creo, bueno, encuentro la vida limeña un poco diferente, más ordenada, más limpia, menos peligrosa. Aquí por las zonas donde he ido, no he ido, cuando estuve aquí iba todos los domingos a Avenida Perú, San Martín de Porres, tenía una escuela dominical y el micro que tomaba pasaba por barrios altos y por todas esas partes, ¿no? Una ruta bien peligrosa. Y no he visitado esta vez, así que no sé cómo es. Pero además las cosas, no había aún, cuando estuve había tía, y no había nada, realmente. Entrabas, no había cereales, tenías, si querías comer cereales tenías que hacerlo tú mismo. No, la leche era diferente, no había yogur,
Hay mucha variedad, ¿no? Mucha Ahora, variedad. Aquí muy diverso. es igualito como en Escocia, menos que aquí la fruta y los legumbres son mejores, Sí. mucho mejores. Sí. Pero todo, porque chocolate no había nada más que Sublime y ahora sí hay otras cosas. Es así como, y casi en cada micro que he subido he tenido asiento y nunca antes tenía asiento. Cuando estuve en los micros estaba así como enlatada, ¿no? Pero ahora y hay personas que controlan los micros y hay boletos y, sí, y por el centro todo está pintado, está limpio, no hay basura, casi no hay basura en las calles, sí, es como otra ciudad, pero el tráfico es igual. Sí. Sí, tal vez yo lo que le entendía a Edward era el peruano en sí. El peruano la peruana en sí. Bueno, no he hablado mucho con peruanos que no son así del colegio, no he estado en otro, eran más que nada con los old boys y con la gente del colegio, así que... Es básicamente el mismo latino que conociste. Más bien cuando tú estuviste acá en Perú y este tema del regalo, ¿no? Sí. De tomar esto como un regalo Sí. y no querer aceptarlo. Tú dices que el británico es así, bueno, el peruano también lo es muchas veces. Sí. Pero me hablabas de la amabilidad de la gente, ese calor, ese Sí. invitarte. Sí. ¿Tú no te fuiste de Perú siendo un poco así? Sí. Siendo un poco peruana. Sí, sí, ¿Y dejaste de serlo allá? creo que sí. ¿Has perdido todo? No todo, pero uno se acostumbra a donde uno está, ¿no? ¿Y qué te decían allá? De repente algunas decían, Ay, ¿y esto de qué? sí. O sea, eres otra, hasta hay una Bueno. costumbre. ¿Recuerdas que alguien te comentara algo? ¿De dónde has sacado esto? Un comportamiento, me refiero, No. algo. Bueno, lo que encontré muy difícil al regresar era estar en la iglesia, porque aquí uno forma parte de la iglesia. Por ejemplo, se dan los anuncios y después alguien ora por lo que va a pasar. El hermano tal va a ir de vacaciones, vamos a orar por el hermano. El señor otro tiene cumpleaños, vamos. Mientras que con nosotros muy formal, estaba ya, en lugar de formar parte de la iglesia, estaba así como viendo lo que pasaba. No me sentía parte de la iglesia. Y ahora creo que con los años ya está bien, yo entro, me siento. Pero... Un poco impersonal, pero sí, que acá bueno, es más familia, más cálido. la gente sí es muy cariñosa, no muy cariñosa, no como aquí, pero no se habla tanto, no. Cuando fui domingo por la mañana, fui a la iglesia del Pastor Arana, y estaba casi llorando, no sé. Entré y me senté, alguien vino, mientras que estaba predicando había cafecito con un poco de pan y después, bienvenida a la señorita. Casi como a tu mamá. Sí, es así. ¿No? Mientras que nosotros entramos, nos sentamos y al salir está mejorando, en algunas partes está mejorando, está soltando un poco, ¿no? Pero todavía no es como aquí, eso me faltaba, hasta el momento sí me falta aquí, pero hay otras cosas ahí que me gustan así. Una pregunta que puede ser indiscreta, ¿sí? Sí. ¿Tú eres soltera porque lo decidiste? No, porque mi príncipe azul nunca apareció. Yo siempre pensaba que iba a casarme, pero no pasó. Las personas a quien yo amaba a otras. ¿Y eres muy exigente en ese sentido? No. Creo que además siempre tenía miedo de mostrar si me interesaba a alguien. Entonces no decía nada, lo escondía. Y creo que
Los hombres necesitan un poco de ayuda. Y definitivamente tendría que haber sido ese príncipe azul creyente, o sea, Sí. eso sí, Eso definitivamente. Sí. O tú lo hubieras vuelto. No, No, tendría que haber sido tendría ya. que ser creyente, sí. No querías cargar con ese trabajo. ¿Y los escoceses cómo lidian con sus emociones con relación a los peruanos? ¿Te parece que nosotros somos más emotivos que ustedes? ¿Más expresivos? Más expresivos, sí. Más indiscretos también. No sé, pero no sé, mucho más expresivos, creo. Pero ustedes no se incomodan para nada con eso, no es mayor el hecho de que uno sea tan expresivo, tan... No. Creo que esa es la pregunta de Eduardo, o sea, ¿a ustedes nunca les incomodó eso? No, Siempre lo tomaron al siempre principio, por ejemplo, cuando vine, era muy tímida y no me gustaba que la gente me veía o que tenía que hablar. Bueno, en el salón de clase estaba bien porque tenía como un papel, profesora, ¿no? Ya podía esconderme detrás de eso. Pero con la gente estaba un poco tímida, ¿no? Pero aquí no vale la pena ser tímida porque tienes que hacerlo. Entonces ya me puse mejor. Ahora en Escocia he vuelto más tímida y ahora que estoy aquí, ya mucho mejor. Sí. Pero en Escocia a veces tengo que hablar. Trabajo una vez a la semana en un banco alimentario, se dice, ¿no? Para dar comida a la gente que no tiene, sí. Y me han pedido en varios grupos ir a hablar, grupos de como los leones o los robusto, etcétera. Entonces voy y hablo, no hay problema. Pero eso creo, después de mis años en el Perú, otras personas dicen, ay, yo no podía, ay, no me gusta hablar delante de la gente. Te ha soltado bastante, sí, ¿no? Sí. Nosotros los hemos sentido ustedes a los, vamos a decir, extranjeros, Sí. con nosotros muy horizontales. Como Muy, Sí. pero el trato es persona a persona. Sí, Eso no quita de ninguna manera la autoridad que pudieran tener, ¿sí? sí, Sin embargo, cuando nos enfrentamos a otros, no enfrentamos, pero con relación a los profesores peruanos, sí veíamos que trataban de ellos imponer sí. de alguna manera su autoridad. ¿Eso lo sentían ustedes también? Sí. Creo que en la sociedad también, pero en otra sociedad, yo creo, por ejemplo, en los Estados Unidos es un poco así, ¿no? Pero más bien es por la riqueza. Las personas más ricas tienen otra forma de tratar a la gente, mientras creo como creyente que tenemos que ver a cada persona como una persona creada por Dios, ¿no? Y uno no es mejor que otra persona. Y Siempre le hago la misma pregunta a los británicos y me gusta escuchar la variedad de las respuestas. ¿Ustedes son conscientes de las manifestaciones culturales que producen? Por ejemplo, nosotros admiramos mucho, incluso lo que puede parecer banal, ¿no? Los Beatles, Pink Floyd, ¿entiendes a lo que voy, no? Y no los vemos en su real contexto, pero por lo menos lo que podemos entender lo valoramos y mucho, ¿no? Entonces decimos cultura británica o música británica, literatura británica. Entonces, al mismo tiempo que lo vemos distante, también lo vemos muy superior. Sí, por decirlo de alguna manera. eso he notado cuando estuve aquí. Ahora no tanto, porque las cosas han cambiado, ¿no? Pero cuando estuve aquí antes, me sorprendía siempre. Si era algo nacional, era de peor calidad. No valía. Y nosotros los escoceses somos muy nacionalistas, ¿no? Y
¿cómo es posible que piensen que lo suyo es peor? ¿Por qué dicen eso? Porque siempre cobran más para las cosas que han venido de afuera, ¿no? Era algo que me chocaba un poco, ¿no? Que todo lo de afuera era mejor de todo lo que había dentro del país. Pero creo que eso se ha cambiado, ¿no? Ahora tienen más orgullo, ¿no? Eric nos dijo en algún momento que ahora sí había manifestaciones de las cuales estar orgulloso, pero que no habría sido así, digamos, en momentos anteriores, pero por ejemplo la gastronomía, ¿no? Pero al fin y al cabo la gastronomía que es valorada no es la gastronomía casera, ¿no? Es la gastronomía de restaurantes de nivel económico mayor, ¿no? Sí. Entonces yo no sé ahí qué tanto se puede identificar un peruano de clase media baja con algo que realmente no es suyo, ¿no? Sí, pero el ají de gallina se puede hacer en una cocina así muy simple, ¿no? La comida que he comido yo a veces en lugares, en los pueblos jóvenes, digamos, estaba muy, muy rico. Entonces, eso sí. Esa comida no es valorada. Sí. La comida casera. Sí, pero es una lástima porque está muy rica. Sí. Bueno, es un punto de vista de Edward, ¿no? Que yo lo entiendo. Yo más bien podría decir que desde otro perfil, más bien la gente busca la comida de casa y invade esos restaurantes en donde se come como en su casa. Sí. Hay otro mercado para ello, ¿no? Efectivamente existe un mercado que se ha ido montando, estructurando, edificando para efectos de la marca Perú y para ustedes los extranjeros que vienen ya con tours hechos y a consumir esa comida para para esa estructura que se ha creado. Pero hay otros que sí conocen verdaderamente la comida, vienen por la comida en sí, a valorarla. Es gente que sabe comer en su país y a nivel mundial y no necesita de algo preparado marketeramente para ello y sabe apreciar, como tú, lo que realmente está bien hecho, ¿no? Sea que sea en una carretilla o en un humilde restaurante o en la esquina y hay mercado para ello, ¿no? Entonces yo sí creo, al igual que tú, que la diversificación a todo nivel que existe ahora, las posibilidades que tenemos han ampliado tanto, a tal punto que yo particularmente antes tenía que vender un formato de corbata, ¿no? Y ahora tengo que para cada persona encontrarle la corbata a esa persona, que es muy distinta a su amigo que está al lado. Entonces antes toda esa oficina compraba el mismo tipo de corbata, ¿no? Ahora hay que personalizar, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a encontrar una diversidad tan amplia que si a uno no le satisface ello, pues yo quedo de lado. Entonces sí siento que retomando lo que decía Edward de la cultura británica, pues ustedes son inalcanzables en muchas cosas, pero nosotros tenemos una potencia también a la par en otras cosas que orgullosísimos de que no nos alcancen, ¿no? Y más bien hay que trabajar mucho en ello en vez de renegar de lo propio y reniego sí mucho de que venga un extranjero a tomar lo peruano y lo eleve en vez de que el propio peruano lo haga. Entonces, entendiendo y retomando lo del tema del colegio, si el proyecto de John Mackay fue formar peruanos que se autogestionen y logren un colegio San Andrés con sus propios esfuerzos y talentos profesionales, y este es el devenir del San Andrés en este momento, hay que entenderlo, pues, ¿no? Es otra realidad y nosotros no podemos seguir soñando con un San Andrés pero a veces de todas maneras seguimos sintiendo como falibles que somos, humanos, juzgando que el que está al comando de ese nuevo barco que es el San Andrés no es el idóneo, ¿no?
que quisiéramos Sí. que sea menos Sí. vertical, ¿no? Sí. Que sea más horizontal como ustedes, que haya este tipo de diálogo, que sea inclusivo y que no desprecie al Old Boy, como siento honestamente que las cosas no han comenzado bien con esta nueva Old Boys. Siento que no. No sé si escuchabas, recuerdas que ayer el muchacho que hablaba que cumplía 25 años, Sí. decía, yo me formaba en un colegio en donde siendo yo católico a mí me respetaban. Sí. Y yo creo que lo dijo directamente a ellos, porque Sí. el prejuicio de ahora es, incluso, y Beto te lo puede, Urbina te lo puede decir, si yo no soy de la iglesia, no soy considerado. Sí. Ustedes nunca nos hicieron sentir No, eso, ¿no? no. Esa de que si no estás conmigo estás en contra mía, no, jamás. Y en las clases de religión, por ejemplo, siempre se enseñaba la Biblia, no se enseñaba así una iglesia en especial, ¿no? ¿Bajo o cómo? ¿Hay intercomunicador? Acá, por favor. Acá. Sí, ya te conoce el señor, perdóname. Se enseñaba Sí, la palabra de Dios. La palabra de Dios. No una doctrina, no una iglesia, no una, es eso. no una denominación. Sí. Ahora, ¿dónde lo recibo? ¿Quién es? Chichi. ¿No lo has hecho, no le has dicho que lo haga subir? Sí, pero ¿dónde lo recibo? No, abres eso y va a bajar del ascensor. Si el señor le indica cómo. Ya. Sigan nomás. Yo recuerdo que mi mamá alguna vez conversó con William Mackay, la única vez que fue al colegio, y mi mamá vino encantada, enamorada de William Mackay, como muchas mujeres se enamoraban de él por la pinta que tiene, pero además por el caballero que siempre fue, ¿no? Entonces, encantada, mi mamá me decía, este señor, cómo quisiera que seas como él, ¿no? O sea, tolerante, que seas con esa estirpe de que sabe lo que hace, que sabe manejar las cosas con criterio, ¿no? Yo quisiera encontrar a un peruano así que dirija el San Andrés, ¿no? Eso es lo que extrañamos. Y yo siento que este Morales tendrá su estilo, pero seguimos, ¿me entiendes? Sintiendo, ok, que sea peruano. Sí. Qué bueno. Así como te digo, respecto a nuestra gastronomía, respecto a tantas otras áreas que hemos evolucionado, qué bueno que lo hagan los peruanos. Sí. Pero sentimos que algunos peruanos solamente están ahí puestos por el mercado, Sí. buscando apariencia, pero que no se ha ganado verdaderamente su puesto a raíz de esa sabiduría, ese criterio, todos aquellos atributos de lo que hemos venido hablando todo este rato, ¿no? Ojalá que él, en inglés se dice grow into his job, que pasando el tiempo él llega a ser al nivel que debe estar. Ojalá que de este nuevo San Andrés surjan hombres capaces de ello, ¿no? Sí, pero siempre es difícil, ¿no? Cuando uno se acostumbra a algo, cambia. Están conversando y están todos conectados. Pasa nomás, no hay problema, igual puedes hablar tú, pero... Dale, saluda a todos. ¿Qué tal, Herbert? Buenas tardes. Hola. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Recién Gracias. Esa cámara los está tomando los dos. Esta es una phone y la otra son las otras. Y el audio está. Sí, lo criticamos. Yo no llegué a entender muy bien el tema de por qué no pensabas volver a Perú. O sea, no logré entender bien. Bueno, estaba trabajando en el colegio, tuvimos solamente 6 semanas de verano. ¿Ya? Y normalmente en los últimos años iba siempre mi papá no estaba muy bien, falleció, mi mamá estaba sola, así que cada vacaciones iba a Edimburgo. Y ya ella falleció hace como 3 años y de ahí, bueno,
Creo también que estaba pensando que no iba a conocer a mucha gente. Claro. Y, Que las personas que conociste, sí, o sea, que ya estarían dispersas, ¿no? Eso también, ¿no? Y para visitar la ciudad sin visitar a la gente no me interesa mucho, ¿no? ¿Y ha sido así? No, nada de eso, no. Igualmente, o al menos yo, no sé, yo creo que ellos también comentan, ¿no? A veces tenemos un poco de pena, como decimos los peruanos. Yo dije así, ¿no? Qué pena, me daría pena que Yanis esté de repente pasando las horas acá en Lima un poco sola, ¿no? Sin alguien que la acompañe de repente para disfrutar de algunas cosas simples, sencillas, pero valiosas, ¿no? Que en el tiempo las va siempre a atesorar, ¿no? Y no sé, ojalá que no sea así. No. Que la mayoría está dedicada pues, a su trabajo, a su rutina, a su horario, ¿no? Yo soy un poco más libre, o sea, pero a veces como ahora me tardé un poquito, pero... No, he visitado a varias personas y he ido con Mary Catherine, los niños, en algunas partes también, y a la familia, a los Arana el día domingo, sí. De repente, si sabías que ibas a tener más visitas, hubieras programado un poco Sí, más sí, creo. para la próxima. Sí. Bueno, ya estaba diciendo hoy día, creo que la próxima vez que venga. Así que está programado ya. Sí. Es interesante porque uno se da cuenta que empieza a aceptar ideas que antes no. Sí. Eso es muy bueno. Y cómo te voy a contar cómo nos veía Jonkers en parte, ¿no? Él cuando ya perdía la paciencia con nosotros, vamos a decir, la mejor forma que él tenía de expresarse de nosotros era peruanos. Como si fuéramos ¿Sí? caníbales prácticamente. Sí, decía. Peruanos, decíamos. Uy. Claro, nosotros nos reímos pues ahora, Sí, ¿no? Pero es interesante porque hasta eso se convierte en un insulto, ¿no? Así sí. Pero yo entiendo también que era su frustración de no poder transmitir algo que para él era valioso y que nosotros menospreciábamos. ¿Entiendes o no? Sí. Entonces, él venía con toda esa intención de formar alumnos. El sembrador en un terreno... Claro, no solo infértil, sino hostil. Sí. Porque nosotros mismos nos burlábamos de él porque cada vez que hacía un experimento físico le decíamos magazo, mago, ¿no? Mago, y le aplaudíamos así. Entonces, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo sentías tú esa falta de interés? Sabemos que porque la educación, o sea, nosotros la vivimos y la entendemos y la expresamos ahora, pero en ese momento yo me imagino que tú también debes haber tenido tus propias frustraciones con alumnos que en realidad no mostraban ningún tipo de interés en lo que podías haber dicho, ¿no? Bueno, yo creo que así es el labor de un profesor. Creo que eso ocurre en todo lugar, Sí, ¿no? sí, y mucho más donde estaba trabajando últimamente, porque el francés es obligatorio y a los chicos no quieren decir ¿para qué voy a aprender? Nunca voy a utilizar el francés, mientras que inglés era otra razón porque quería cambiar de trabajo cuando empecé, porque estaba en Escocia y estaba diciendo ¿para qué estoy enseñándoles francés? Nunca la van a utilizar, mientras que el inglés puede ser útil, ¿no? Porque en todas las industrias internacionales, etcétera, se utiliza el inglés. Y con los norteamericanos, amando del mundo, también es el inglés, ¿no? Pero los chicos que
en Escocia ya no quieren aprender francés, tienes que enseñarles y a veces estás, ay, pobrecito, ya tiene bastante problemas sin tener que aprender el francés, ¿no? Pero tienes que hacerlo, porque para eso te pagan. Pero frustración no tanto. A veces sí había, pero yo no me acuerdo que estaban malos los chicos. Yo tenía la impresión que estaban estaban, por lo menos la tercera parte, digamos, si tenían que dividir quiénes sabían más inglés, quiénes sabían menos y quiénes no les interesaba. O sea, ya el colegio aceptaba que había esa diferencia, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Pero por eso existía la Cambridgita. sí. Pero yo creo que está bien dividir así según cuán rápido la gente aprende. Pero lo que no me gusta es cuando se desprecia a un grupo porque aprenden de otra forma o a otra, digamos, velocidad, ¿no? Otro ritmo. Es que para el profesor el tener sus alumnos en grupos ayuda para poder enseñarles bien, porque si tienes un grupo donde hay mucha diferencia entre los que pueden y los que no pueden, no puedes servir a ninguno. Pero ¿no? así era tercero y cuarto. Sí, así era. Y obviamente tienes que enseñar a los de medio. Y en Escocia ahora las clases son con menos grande, hay que dar algo para los que avanzan más rápido, algo por el medio, algo, pero con una clase de 40, 45 no puedes, ¿no? Es demasiado. Y como cuando están todas en filas, porque ahora se hacen grupos, ¿no? Pero no me gusta que se desprecia a personas, por ejemplo, los de Cambridgito. Ellos pueden aprender también, pero solamente tal vez tienen menos interés o necesitan otra forma de enseñar o no. Claro, la segmentación sí. deviene como en un facilismo, ¿no? Sí. Bueno, me ahorro problemas, Sí. me concentro en Sí. segmentar y Sí. porque finalmente esta segmentación conducía o era conducente al First Certificate of Sí, English, sí, ¿no? sí. Esa era la idea, ¿no? Sí, Que ellos y- capaces de poder Sí. aprobar ese examen, pues había que concentrar los esfuerzos en ello. Claro. Y bueno, los otros que siguen un poco, No, pues... pero está bien que los de Cambridge avancen, ¿no? Pero los de A y de B también tienen derecho de aprender bien, ¿no? Pero ya no había tiempo, estábamos en cuarto, quinto casi, ya Sí. no había más que... Sí. Y había que concentrarse de repente en los que iban a Sí, poder sí. salir adelante en esa área, ¿no? Sí, Y otra pregunta, mira, sí. que tiene dos partes. La primera, ¿cómo veías tú una militarización de la educación? Porque nos hacían formar, eso por un lado, ¿sí? Y otro es a partir de una pregunta que él te hizo cuando estabas en el colegio, que es esta. Él te preguntó cómo era el curso de educación cívica en Gran Bretaña. Y tú le dijiste, somos tan cívicos que no necesitamos curso. ¿Lo recuerdas? ¿De acuerdo? ¿No? Imagínate para nosotros lo que significaba esa respuesta, ¿no? No, es que no hay, no se enseña cívica, no hay, no existe. Ah, imagínate. O sea, si para nosotros eso tiene que ser curso, ¿sí? No, pero la cosa es que ustedes aprendían sobre cómo funcionaba el país, ¿no? Y sobre que ni sabía exactamente lo que era cívica, solamente que el pelo no debía tocar. Y había que ponerse de pie y todo eso. No sé qué más se hacía. Pero feo, ¿no? Sí, ¿qué más se hacía? ¿Para qué era? Para que ella, yo tampoco sé, no te preocupes. O sea, digamos así, o sea,
Claro, era estudiar la Constitución. Sí, ese pero tipo de eso sí cosas. está bien porque tenemos a personas con nosotros que tienen que votar ni saben cómo. Mira, la forma más nacionalista de querer al Perú, según muchos, es ser militar, ¿no? O sea, el que defiende a su patria con su sangre y con las armas es el que más quiere a su país. Entonces, por eso era el cívico militar. Tú formas un militar, formas un peruano patriota, ¿no? Que además conoce qué es el Estado, qué es la nación, cosas muy básicas, ¿no? Sí, Cosas que a algunos alumnos esas cosas realmente nunca les iba a interesar. sí. Entonces la forma de enfocar ese preconcepto al alumno era empaquetar todo dentro de un curso que se llamaba cívico-militar. Sí. Entonces se le enseñaba al alumno a ser disciplinado, limpio, ordenado. Pero eso está bien, ¿no? Claro, pero muchos se burlaban de ello, ¿no? O sea, decían, Sobre todo, sobre todo porque Perú, el militar es asociado al ignorante, ¿no? Claro, eso es lo que iba a decir justamente, que al primero que lo menospreciábamos era al profesor de educación Al cívica. cachaco, ¿no? El cachaco es un término despreciativo, Sí. totalmente. ¿Entiendes a lo que voy? O sea, finalmente para nosotros, el profesor de educación cívica era alguien que no, o sea, ¿qué nos está enseñando? Bueno, eso ya fue esa cámara. Pero sigue porque aquí hay sonido y esa cámara sigue. ¿Ya? Entonces, Finalmente es un soldado, ¿no? Nos puede enseñar a matar por el Perú, pero nada más. Pero, si te puedo interrumpir, dale. yo creo que eso depende de cada persona. Porque para mí fue muy positivo que nos enseñen cívica. Porque antes como que me daba igual el Perú, ¿no? Pero con él empecé a amar lo mío, el himno, a tener más respeto, me interesé más por mi país. Eso es lo que a mí, al menos en mi caso, pasó. Pero tú eras un alumno encima del promedio. Y el alumno promedio y debajo del promedio era otra la reacción. Es que depende de yo creo que todo viene de casa. Porque ¿cuál es, digamos, el promedio de los alumnos? Que si no hay clase, es bacán, ¿no? Sí. Chévere, no clase, ya estoy bien. Pero si te enseñan que ir a estudiar es para ti bien y que faltar o perder 1 o 2 días, estás perdiendo conocimiento. Yo, bueno, era amigo mío, de repente ya no saben. Yo cuando faltaba, yo lloraba en mi casa. Quería estar en el colegio. Entonces para mí era una fuente de saber, ¿no? Faltabas Por más sencillo que sea. por salud. Estabas enfermo y llorabas. O sea, estabas resfriado. ¿Por qué faltabas? Claro, porque estaba con gripe y estaba terrible lo que era. Pero no había otro motivo, pues. En tu caso, no concibo otro. Te cuento más. Nosotros nos currábamos así. Cuando el profesor llegaba tarde, empezábamos a gritar, queremos estudiar, ¿sí? Evidentemente no queríamos estudiar, era una ironía, una broma, ¿no? Pero vemos, qué locura, ¿no? Porque decíamos justamente lo contrario de lo que queríamos hacer, ¿no? Y nosotros pensamos, ¿y los profesores qué escucharán, ¿no? Porque lo único que me parece uno podía escuchar ahí era que estábamos haciendo ruido y nos estaban comportando mal. Pero dentro de ese mensaje queremos estudiar, o sea, porque nos hemos acordado ayer, ¿no? Llegó el profesor, no sé si te acuerdas, Gilberto Vidal. Ah, sí. Entonces a él nosotros le decíamos caballón, Sí. caballo grande. Sabía. Sí. Entonces, lo hemos entrevistado y le hemos preguntado, ayer. ¿sí? Digamos, ¿sabía cómo le decíamos? Y yo decía, sí, sabía. ¿Cómo le decíamos? Caballón. Eso está grabado, ¿no? Sí. Entonces también teníamos otro grito, porque en segundo año él fue nuestro class teacher. Okay. Y entregaban las libretas y él no venía. Entonces empezamos a gritar, que venga caballón, que venga, sí. Él es nuestro grito de... Entonces, cuando lo vimos entrar ayer, empezamos a gritar, que venga caballón. Y después de que venga caballón, alguien se acordó, queremos estudiar, pero eso fue ayer, o sea, yo había borrado eso por completo. Entonces, claro, lo peor
y alguna vez tú me comentaste que, claro, de repente Andrés Fraser se molestó con nosotros más por la bulla, porque a Andrés nosotros le gritamos Argentina, Argentina en medio de la guerra de las Malvinas. Claro, las Malvinas son argentinas, le decían. Sí. Sí. Pero sí era con él, pero no con su hermano. Y como veíamos que él se molestaba, Sí, él entonces se molesta, sí. éramos fregados. Era peor. Entonces imagínate, profesor británico en un colegio escocés y los alumnos gritando Argentina, eso era, y después cuando tú preguntabas ¿y quién ha gritado? Nadie decía que había gritado. Y entonces, ¿qué? Todos en Claro. Sí. Entonces él decía, nadie sale hasta que diga quién ha gritado. Y nadie salió. Sí. Muy interesante. Además, a mí me fastidiaba porque yo entendía la posición británica frente a las Malvinas, ¿no? A mí me decían alienado, ¿te acuerdas? Sí. Pero digamos, porque además el grito de Argentina, Argentina, más que ser era simplemente para molestar, ¿ya? Pero es más deportivo. Sí. O sea, peor todavía, Sí. ¿no? O sea, una mezcla ahí de todo. Por eso, sabemos, para nosotros es, o sea, sí, de verdad hay vamos a decir, ese esquema mental que nos están civilizando, ¿no? Porque, sí, o sea, Claro, porque para Andy Fraser creo yo que ese grito era salvaje, era de un estadio de fútbol o del pueblo y sin conocimiento de causa. O sea, ustedes no saben, por lo menos infórmense, ¿no? Antes de gritar, de fastidiarme, querer fastidiarme. Pónganse a la altura de, y yo por lo menos les voy a contar lo que yo, cómo son las cosas. Y eso dijo, ¿no? Así. Pero nosotros no hacíamos nuestra parte de informarnos, entonces. Además, mira, la semana pasada estaba leyendo, ¿no? Un inglés decía, no hay país en Sudamérica que haya tenido tanta relación con Gran Bretaña que Argentina. Sí, hay muchos ingleses que están ahí, galeses también. La relación que tiene Argentina con escoceses también. Claro, es muy, muy, muy fuerte. Sí. Entonces, claro, no es igual con Perú, ¿no? Entonces, peor porque no se entiende ni siquiera la guerra, ¿no? Porque ¿quién hizo la guerra de parte de Argentina? Un militar, ¿no? Galtieri, que además los mismos argentinos dicen que era el más bruto de los militares, ¿no? O sea, era una sinrazón tremenda. Entonces, por eso te digo, ese esquema mental, civilización salvaje, o sea, de alguna manera funcionaba, ¿no? O sea, nosotros pensamos de uno de nuestros alumnos que son unos brutos, ¿no? O sea, y así, o sea, y yo no me sentiría, no me siento, a pesar de ser profesor universitario, que puedo civilizar al otro, ¿no? Sí. No hay esa. Pero de ustedes a mí, sí, yo me siento tan, pero tan... ¿Permeable? No, al contrario, o sea, digamos, es, como tú decías, tan superior, así, ¿no? O sea, digamos, Ellos respecto a... Claro, por supuesto, ¿no? ¿Qué? Que sí, no, es inalcanzable, ¿no? Esa formación cultural. Siempre voy a aprender. Claro, o sea, siempre estoy en Siempre déficit. voy a salir, Culturalmente siempre estoy en déficit. Voy a salir ganancioso. Bueno, yo creo que tienes una idea muy... Demasiado elevada de lo que realmente... demasiado elevado. Y eso, imagínate, es como decía Ardiles no el alumno, sino el jugador de fútbol, ¿no? Okay. El jugador de fútbol decía... Argentino. Claro, el argentino. Yo era educado y no entendía lo que pasaba con los militares. Entonces imagínate quiénes, o sea, los que no son educados, qué conceptos tendrán. Entonces, por eso digo, yo soy profesor universitario y yo entiendo cuándo estoy formando a los chicos y cómo, porque además te lo dicen, ¿no? Sí. Y te lo agradecen y todo. Y la formación que yo recibí en San Andrés, o sea, cuando les cuento a los chicos, no me creen. Sí. No me creen. O sea, no me creen que nosotros en el colegio recibíamos más información que ellos en la universidad. Y aún así tengo esa sensación de que la cultura europea, si quieres, es superior. Y brasileña y argentina, y chilena.
O sea, hay un complejo ahí que no despega, ¿no? Sí. Que no, nuestra cultura, nuestra formación cultural es menor. Y es sentimiento, o sea, peor todavía. No es intelecto, es sentimiento. Sí, no sé. Yo siento que el rechazo a Chumpitaz, ¿no? El profesor de educación cívico-militar, o de repente a él y además al curso que él quiso desplegar, era justamente una muestra, una demostración de que nosotros habíamos crecido con la libertad que nos daban ustedes y venía alguien de acá a imponernos, a disciplinarnos y a querer enseñarnos sobre Perú, ¿no? Yo no reniego de lo que aprendí con él, la información que él nos dio y también algunos valores patrióticos, para nada. El comentario que hemos hecho hace un rato ha sido probablemente algo muy libre, o sea, más allá de lo que aprendíamos, que no nos lo tomábamos a veces a gracia o lo despreciábamos el que él fuera un militar y solamente militar y se quedara en él, porque nosotros no aspirábamos solamente a querer al Perú de esa manera, ¿no? Sino a ser seres que universales, con una cultura universal, obviamente básicamente occidental, ¿no? Como la que nosotros admiramos, ¿no? La de ustedes, la francesa, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? O sea, no es que yo desprecio lo que él nos dé, porque efectivamente fue muy interesante la intervención, la aparición de él y lo que él legó, pero era insuficiente para nosotros, para algunos de nosotros, ¿no? Intelectualmente insuficiente. Sí. O sea, digamos, frente a lo que podía dar Fraser, por ejemplo, ¿no? Sí. A la conversación que podía generar. Sí. Entonces, creo que hay una diferencia. Él podía enseñar lo que enseñaba para discutirlo, no solamente para transmitirlo. Eso sería no es solamente información. Sí, yo rescato con Fraser las clases que él llamaba teología, en donde había discusión y donde Juan Pablo Delgado aprovechaba las circunstancias para ponerse a discutir con Watson Perales y para perder toda la hora, ¿no? Eso lo hacíamos con Bullón también. Con Bullón, y así se pasaban toda la hora y entre ellos, ¿no? Y el resto, pues, bueno. Pero eran clases interesantes que forjaban pensamiento, criterio, evolución de ideas, ¿no? Pero eran chicos de unos 15, 16 años, así hay una diferencia, mirando hacia atrás con lo que saben ahora, con lo que son ahora, porque es diferente. Cuando uno tiene 15 años, lo importante es muy diferente de lo que es ahora con la edad que tiene, ¿no? Y tanto así que las primeras clases de Andrés Fraser en religión solo aprobamos 7 personas. Y nos asombrábamos de que religión tuviera que ser un curso difícil. Claro, porque eran preguntas de pensar, no eran preguntas de repetir. Sí, eso. Y siempre me fastidiaba porque decía, hay premio de inglés, de matemática, de todo. ¿Por qué no hay de religión? Porque era el único curso que tenía 20. Pero nunca hubo premio de religión. Aún así, Yanis, yo creo que esos escenarios, no de clase, sino de discusión, de debate, probablemente el que ahora fomenta Carlos Silva, hermano de él, calculo yo que esa es la idea. O sea, hasta el alumno más travieso, más distraído, más fastidioso, o de repente el que está en su mundo, ¿no? El que aparentemente ni le va ni le viene, él recibe ese debate y en algún momento lo saca a reducir en su vida. No es en vano que se haga eso. La información sí me parece demasiado débil, facilista, pobre. Hay que hacer pensar lo que estás aprendiendo, ¿no? No está bien recibir, hay que pensarlo Ahora, no sé, es difícil y creo porque en algunos casos los alumnos mayores de los 60, por ejemplo, ellos piensan que era una actitud victoriana de los escoceses el no estar
no ser conscientes de la agresividad del señor Vidal con nosotros como alumnos, ¿no? ¿Me entiendes, no? Que era simplemente que no se veía y no se quería ver, pero que sí se sabía. Entonces para nosotros es ayer, ¿no? Que tú nos hayas dicho, yo no sabía que el profesor Vidal era agresivo con usted. No, no sabía. No, Wow. Ya te das cuenta. Primero que la gente no te cree, o sea, no cree lo que tú dices. No, es que es, no es que no te cree, te creo, pero es increíble. Lo que pasa es que iba a la oficina del señor Vidal era para que o venga magullado o la oreja media rota o sus 4 dedos en la cara. Y además se pegaba feo. porque con nosotros eso no debe pasar, ¿no? Hay profesores que son estrictos y subdirectores o lo que sea, mandas un alumno, le grita o le dice que le va a dar ejercicios extras que hacer a la tarea extra en casa, ¿no? Esta conversa tiene otro nivel, que lástima que no se registra. ¿Cuál? Lo que estamos hablando ahora. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Pero son, o sea, Sí. el audio está ahí y aquí está ella. Solo sin micro. No, claro, es distinto, pero ahí está. Perdóname, Yanis. No, pero es que justamente así, ¿no? Es como a nosotros nos hacen ver que el mismo señor Vidal tenía dos caras, ¿no? Sí, O sea, pero para nosotros era increíble, ¿no? Es increíble eso también. sí. Ahora, por eso, y ahí, si tú leyeras escritos acerca del colegio, o sea, son increíbles esos escritos, ¿no? Porque De exalumnos, De exalumnos, de sus sí. experiencias, ¿no? De lo que Porque hay, ¿no? incluso los exalumnos de los años 60 piensan que los de los años 80 éramos más acomplejados. Y porque éramos más acomplejados, nos dejábamos pegar más. O sea, imagínate esa forma de percibir, ¿Acomplejados en qué sentido? en el sentido de que éramos más cholos, si quieren, y ellos eran más blancos. Ah, ¿entiendes eso, no? El San Andrés de los 20, 30 Sí, siempre sí. ha sido más blanco que el de los años posteriores. Y eso que nosotros todavía agarramos, claro, quizás ya la parte más postrera de profesores como Bazán, Reate, catedráticos. claro, ya tenía 70 años, 80 años, ¿no? Ya era es completamente distinto. Entonces nuestra riqueza de formación estaba en otro lado, ¿no? No en esos profesores que habían Sí. sido emblemáticos hacía 20 años. Sí, sí. Claro. Así. Interesante. o sea, Sí. porque claro, tú misma, o sea, se siente que Te choca. Sí, me choca mucho. claro, y que esa información ya bueno, se acabó vamos a seguir en audio, ¿no? Es la clásica que se dice vulgarmente que el peruano cholea a otro peruano, ¿no? Sí. Sí has oído eso, ¿no? O sea, que se desprecia a otro, se cholea, o sea, tú eres más cholo que yo, más Sí, sí, indio. sí, sí. Pero Sí. eso es en todas las culturas, ¿no? Porque igual los ingleses con los escoceses o con los... Bueno, los irlandeses pagan pato de todos, ¿sí o no? Los irlandeses son así, siempre están en los chistes. Sí. Los arequipeños. ¿Tú sabes el chiste de Bono, no? No, Que Bono está en un concierto en Escocia, creo además, Sí. y empieza a tocar palmas, ¿no? Y él dice, cada vez que toco palmas, un niño se muere. Entonces el público le grita, entonces deja de tocar palmas. En Escocia. Bueno, a nosotros nos hubiera gustado escuchar más chistes escoceses, ¿no? Así como... bueno, siempre había chistes. Cuando estuve con mis amigos franceses, Ajá. siempre cambiaban todos los chistes de los judíos para hacerlos de los escoceses. Sí. Pero ¿por qué perspectiva? ¿Por el tema de ser tacaño? Sí. Ah, Pero no es cierto, ¿Y de dónde viene? ¿Tú, porque Escocia y sobre todo el norte era la parte del país más pobre, más pobre. Por eso que con menos recursos, ¿no? sí, estaban así hambrientos, no tenían nada.
Highlands. Así que cada cosa tenían que guardar. Claro. Y por eso que hay tantas personas con nombre Mac en los Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, porque no podían vivir. Por los jefes los botaban de la tierra porque había más rentas y habían ovejas que si había gente. Así que los botaban y se alimentaba. Llegó la papa en mitades del siglo XVIII y en 1845 hubo algún virus o algo con la papa, no había papa y morían una hambruna. Cantidad de gente. Y por eso que no tenían así para... Y por ejemplo, cada familia, los hombres iban al mar para trabajar y mandaban dinero, las chicas iban para trabajar como empleadas domésticas. Sí, domésticas, sí. Y mandaban dinero a casa. Sí. Es lo que hacen las provincianas acá en Perú, en Lima todavía, así. ¿no? Que ahora ganan muy bien, ¿no? Sí. No ganan como antes. Nadie te trabaja si no es menos de 1.000, 1.500 soles. Pero lo cual está bien, ¿no? Sí, claro, Está bien. por supuesto. Para que Mientras hagan bien su trabajo también, ¿no? Porque hay unas bien y es como ese ya es el estándar, no necesariamente hacen bien su trabajo, pero igual pretenden, ¿no? Pero bueno. Son 7:30. Sí, es vamos avanzando. bastante avanzada la hora. Sí. Y Johnny, gracias. De- Que no sea... mi idea básicamente es, y me gustaría, ¿no? O sea, llamarte por teléfono cada mes de repente y grabar así conversaciones como para que tú vayas recordando lo que fue para ti el colegio, ¿no? Porque no se puede en una sola conversación, eso es imposible, ¿no? Pero ese es tu interés. Por supuesto, claro que sí, pero es un interés que es lo que les digo a ellos también. A mí me gustaría grabarlos a ellos. Sí. El asunto es que con ellos Sí. no se puede, más de 2 minutos no se puede hablar con seriedad. Porque ya ahí pasamos automáticamente al... Ahí me señala a mí, ¿no? Mira que hemos pasado más de 2 minutos, ¿no? Así que mejor referíate al resto. al grupo, ¿no? Al grupo, cuando ya es más numeroso, Sí. pues, ¿no? No, cuando es grupo ya es Ya imposible. sí. No, eso ya es imposible. Pero Sí, has porque hablado. justo estaba temiendo pasar al escenario ahora del buffet y que ya no podamos tener este nivel de charla. Eso es lo que estoy temiendo en este Ahí momento. pero justamente por eso te Y antes de digo, que eso ocurra, si me permites, Picho, en realidad yo estaba pensando, está grabando todavía. para terminar, que tú no sientes que este tipo de conversación, el nivel el contenido de lo que estamos hablando, te motivaría a crear un documento tú, ¿no? Como escocesa, más allá de lo que la iglesia te pueda pedir como un reportar, ¿no? que has visto, que por ejemplo se podría denominar así. Yo lo siento así. Yo siento que el San Andrés del que hablamos todavía Sí. ya no es el San Andrés, como te lo dije. Entonces, si yo fuera tú, aunque suene feo eso, a mí me motivaría crear un documento que diga, pues, es interesante, en este país, John Mackay quiso que los peruanos forjaran lo propio y sin embargo hay un grupo de peruanos que están, no sé si renegando de ello, pero que se están quejando de que ya está pasando a manos peruanas y se está perdiendo un San Andrés, ¿no? Que existió, quisieran todavía conservar ello. Sí. Entonces ese fenómeno Pero yo no sería interesante de analizar, ¿no? Yo no sé exactamente cómo está ahora en San Andrés, pero ustedes quieren tener el San Andrés donde estaban los escoceses, los otros británicos. Pero ya no es y no va a ser porque la iglesia dice que ya no van a mandar a misioneros. Claro, lo que yo la verá, Sí. más allá de lo que querramos nosotros, comentar ese fenómeno, Sí. o sea, ¿me entiendes? Así. Crear un documento en donde, mire qué curioso lo que ha ocurrido en Perú, ¿no? Sí. O sea, que hay, ¿no? Pero es parte del devenir, Sí. de lo que va a suceder, no Sí. podemos ir contra No, la sí. corriente, contra Sí. el signo de los tiempos, ¿no? Sí. O sea, en términos de misiología, podría ser interesante.
porque hay un proceso, ¿no? Sí. Y además, si tú lo que tú dices es que Macay pensaba que Perú se podía autogestionar. Y mira, que han pasado casi 100 años sin esa autogestión. Y aparece esa autogestión y aparecen conflictos que antes no había. Sí. Pero una razón por qué no había autogestión antes era que en Escocia querían que todo pasara como si estuviera en Escocia, o no estaban de acuerdo de cómo estaba pasando, ¿no? de las ideas. Sí. Y eso, supongo ahora, la gente allá no van a estar contentos de cómo es, porque ya es peruano, ya no es como en Escocia. Vale, te cuento más todavía. Yo fui al Colegio San Andrés en Argentina y la diferencia era fundamentalmente que el Colegio San Andrés de Buenos Aires sí es realmente un colegio escocés, mientras el Colegio San Andrés tenía más bien orígenes escoceses, pero nunca fue realmente un colegio escocés. O sea, era un colegio peruano. Y desafortunadamente quien nos lo dijo de la manera más cruda posible fue Florida. O sea, Florida, ustedes no son todo. El colegio no es escocés, punto. Lo fundó un escocés y se acabó, nada más. ¿En respuesta a qué? ¿A qué vino el...? ¿Qué vino? Sí, pero para retomarla, más allá de lo que yo he escuchado, o sea, para un poco el que estuvo acá. Nosotros le habíamos dicho, creo, para retomar figuras escocesas en el colegio. Digo figuras en general, ¿no? Tradición. Sí. Eso. Y la respuesta fue eso. ¿Por qué? No hay razón. Este no es un colegio escocés. Ya, es otra cosa que te extraña, ¿no? Pero hay que verlo también de quién lo dice, ¿no? O sea, yo creo que hubiera afectado si hubiera sido un escocés o un inglés que lo diga, pero es un español. No por despreciar al español, sino que es otra... Sí. Pero más allá de eso, Chichi, en realidad creo que Picho toma el ejemplo a raíz de que existe en Argentina la opción. A mí me encanta el fútbol, Yanis, perdón, ¿no? O sea, a Edward también bastante, creo. Yo siempre pensaba, a mí me gustaba tanto el fútbol, que yo, si tuviera un hijo al que yo quisiera formarlo en el fútbol, quisiera encontrar la escuela alemana, la escuela italiana, la escuela tal vez británica, y tal vez la argentina y hasta la brasilera, esas 5 escuelas, y decir, ¿sabe qué? Yo quiero que mi hijo se forje en la escuela alemana de fútbol. En Argentina, respecto a la formación, ¿no? Existe esa opción. Sí. Pero en Argentina es un colegio escocés, tal vez, pero supongo que han habido muchos más escoceses, estudiantes como profesores, ¿no? Entonces es otra cosa. Sí. Es otro proyecto, otra concepción de... No, es que son escoceses o eran escoceses quienes empezaban, no para otra cultura, sino para su propia gente. Claro, eso voy, o sea, era otro negocio, otro Sí. Es para los colonos, digamos, ¿no? O sea, inmigrantes escoceses y sus hijos no los puedo llevar a mi país por X motivos porque trabajo, entonces mejor tenían una escuela. Es como Markham aquí, supongo, claro. Y los otros, el Humboldt. O el Raimondi con los italianos. Sí. Y entonces el asunto es, y además yo llevé el libro que tradujimos, ¿sí? Lo llevé justamente a Buenos Aires, ¿sí? Y lo que me dijeron es, el capellán lo va a apreciar. Interesante. Sí. Pero quien lo apreció realmente fue la YMCA de Montevideo. ¿Sí? Porque Macay había trabajado ahí, entonces esa era claro, mi idea era hacer el recorrido de Macay, ¿sí? para que justamente la obra que había hecho en Perú también sea conocida en esos lugares, ¿no? Sí, claro, pero pasó lo mismo que te conté con el viaje a Escocia, ¿no? No hubo respuesta, entonces ya cuando ahora
si la respuesta ya es Sí, otra sí. cosa. ¿Has hablado con el doctor Fraser? Bueno, hemos hablado como contigo cuando Sí. tratábamos de ubicarlo para los alumnos. Pero deberías hablar así como estamos hablando ahora, deberías hablar con él, porque él ha dejado gran parte de su corazón aquí en el Perú. ¿Lo extraña? Sí, él no quería salir del país, tuvo que hacerlo por su hijo menor, pero realmente por el Dontón, sí. Pero realmente él cada momento está que piensa en el Perú, que tanto quería venir. Ahora, ¿y cómo ves tú? Mira que de repente voy a ser instigador, como me dijeron ayer. ¿Por qué crees que no lo trajimos a él a pesar de tener su nombre, el nombre de su nosotros tenemos nuestra promoción a Sam Fraser y porque no podía venir, no por su hijo, no sé. No, ni siquiera fue opción. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Entiendes el orgullo, no? Mira, él tiene tanto amor por el Perú y la promoción que lleva su nombre no tiene tanto amor por él. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué crees tú eso? No sé. Claro, que Bueno, tampoco la cercanía que tenemos contigo no la tenemos con él. No la tuvimos, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Qué? Dentro de la horizontalidad de la que hablábamos, de todas maneras él siempre fue un headmaster, ¿no? Sí. Claro, sí, siempre fue distante. O sea, tan distante que cuando llegábamos con él a algunos cursos, a veces ni se aparecía. 5 clases fueron de química, entonces. Nunca ¿Te podía. entiendes? Entonces, claro, hay gente que sí lo aprecia mucho, que yo creo que, por ejemplo, que Manuel Mindró, el mismo Watson, el primo, ¿no? Sí. O David Ramos, ¿no? Sí. Que tuvieron otro acercamiento pues, con él, ¿no? Tenía un taller de fotografía, me parece. Sí, en sí, Watson. sí. Entonces, pero claro, o sea, de repente para mi pensar, ¿no? Es, ¿por qué no tenemos ese acercamiento con él? Porque es su carácter también, ¿no? Sí. O sea, digamos, yo eso Respecto a nosotros, a los alumnos, porque respecto a él a Perú en general, probablemente ha sido tan cariñoso Sí. como ha tenido el trato con Watson, como seguramente con Watson eran patas ahí en el taller de fotografía, casi patas, ¿no? Sí, Amigos. sí. Pero con el alumnado en general Sí. no tuvo. A tal punto que ayer cuando lo mencionaron, hubo un murmullo ahí como, ¿no? más era con Florid, ¿no? Sí. Con Florid sí Ah, fue aún peor, fue pues. evidente, ¿no? Con Floris fueron pifias. Claro. Y además, por eso es muy interesante, las promociones que salieron con Florid no quieren regresar al colegio. Así. Así es. O sea, o en todo caso, son las que más han costado en ser traídas Sí. al colegio. Las más reticentes a un contacto con Sí. dice San Andrés. Él no era profe, él era enfermero, Claro. Sí, sí, sí. así que no sabía exactamente cómo. Sí. Ustedes tampoco saben cómo. ¿Ya? Creo que vamos avanzando un poco porque si no... Para-